Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Juancito, se te No, escucha un poco de eco, ¿eh? sí, tenía prendido mi celular, por eso también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos. Mi nombre es Juan Lenta, soy integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y tengo el honor de dar presentación a esta actividad, una nueva charla o conversatorio, como se conoce hoy en día a las charlas de debate, que es en el marco de un ciclo que se llama el ejercicio de la abogacía laboralista en los tiempos de pandemia. Y la actividad de hoy lleva como nombre Diálogo sobre el estado actual y perspectivas de la justicia de los trabajadores, de la pesadilla neoliberal hacia la justicia social. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Estela Maris Vulcano, quien es jueza nacional de trabajo, con Martín Máscolo, que es secretario gremial de la Comisión Interna del Foro del Trabajo de la Justicia Nacional, con Gastón Lopart, abogado laboralista, y también mi asociación de abogados laboralistas, y con la doctora Romina Stampone, flamante miembro de la comisión directiva de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Verdad? Quiero nuevamente agradecerle a quienes van a exponer a continuación y también a todos ustedes por estar aquí presentes, participando de esta discusión, de las charlas, que el objetivo nuestro es comenzar a intercambiar opiniones entre los distintos interlocutores y los distintos operadores del sistema, en el caso particular de la justicia del trabajo, que creemos que es un momento muy importante. Estamos, creo, en un punto de inflexión de la justicia del trabajo. Qué mejor que debatir con jueces y juezas, con trabajadores judiciales y con abogados y abogadas, que somos los que estamos llevando día a día los trámites en los expedientes, y bueno, intercambiar opiniones e intentar llegar a algún punto de equilibrio para encontrar alguna alternativa de cara a lo que se viene. Así que bueno, la idea es darle primero la intervención a la doctora Estela Maris Vulcano, y haríamos una primera ronda, una segunda ronda, y quienes tengan ganas de hacer alguna pregunta o alguna observación, los invito a que lo escriban en el chat. Yo luego voy a ir tomando nota y vamos agendando las preguntas para los expositores. Bueno, si está la doctora Estela Maris Vulcano ahí conectada, le damos la palabra a ella. Bueno, buenas, a ver, que tampoco está, ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, estoy muy contenta de estar. Primero, gracias que me han invitado, muchas gracias, realmente estoy feliz de poder venir a hablar con ustedes sobre algo que me apasiona, que es el desafío de esta justicia nueva, de esta que para mí las buenas noticias que traigo, de traerles a todos buenas noticias a los abogados, a los empleados que son maravillosos, a todo esto que formamos la justicia del trabajo. Las buenas noticias son partiendo de una realidad que les voy a pedir a los abogados, a los empleados se los digo cotidianamente en mi juzgado, y que tomemos conciencia, porque la verdad lo que voy a decir es una verdad incontrastable, por eso lo voy a decir. Nosotros, en el devenir de tanta urgencia, creo que no nos dimos cuenta que estamos fundando el expediente digital. El proceso digital está hoy en nuestras manos, después de 150 años, después de un papel, una máquina de escribir y una lapicera negra, porque tenía que ser con tinta negra. Después de ver el expediente cara a cara, controlarlo, mirarlo, y resulta que hoy nada de todo eso existe. Entonces creo que lo más importante que tenemos que, a mi modo de ver, hacer es situarnos en fundadores, ese protagonismo que hoy tenemos, asumir que somos los fundadores, donde no hay nadie que es el acusado y el otro el que no trabajó. Todos estamos como protagonistas para hacer este acto fundacional de qué se hace con un expediente digital cuando toda la vida fue papel. Es un desafío inconmensurable y recién, porque voy a llegar a un lado donde están los resultados de este desafío inconmensurable, porque es importantísimo ver
qué hermosos son los resultados y qué fructíferos son los resultados para esta perspectiva del proceso y de los derechos del trabajador, estaba mirando porque en mi juzgado nosotros vamos tan adelantados que ya lo que sí abrimos, dada la inmediatez, hacer conciliaciones. ¿Con qué? Con lo que hay. O sea, me vuelvo al primer punto y voy a ser ordenada. En mi apasionamiento voy a contenerme, voy a ser ordenada. El primer punto, a mi modo de ver, es: estamos fundando el proceso digital. Todo lo que teníamos escrito no es nada, no va más. O sea, hoy los oficios son por deos, los hace el juzgado, no veo la cara de nadie. Los operadores del juzgado, ninguno está en la mesa de entrada, no hay más mesa de entrada, no hay más interrelación. Hay un elemento, una herramienta como es el correo, otra herramienta como es un WhatsApp, otra herramienta, pero no hay una inmediatez, no hay un cara a cara. Todo ese mundo tan distinto es el que tenemos que esperar un poquito entre todos para que nos situemos, la mente de cada uno de los operadores y hasta el físico, de que estamos en un mundo nuevo. ¿Vieron que todo el día se están hablando de la nueva normalidad, la vieja normalidad? A nosotros también nos tocó. No es que la pandemia es para los demás y para nosotros no. La pandemia es para todos, nos ha cambiado la vida a todos, a todo el universo, dentro del universo a la Argentina y dentro de la Argentina a nuestra jurisdicción. Visto las cosas de esta manera, hay un elemento que es el que va a contribuir a salir adelante: estar juntos, abogados, empleados y magistrados, sin títulos, con una sola meta: fundemos el proceso digital. ¿Cómo? Colaborando. Cuando el juez hace algo, la jueza hace algo mal, el abogado que diga: su señoría, ¿qué le parece tal cosa? Cuando algo no funciona bien, esa inmediatez, esa comunidad y esa comunicación. Hoy el pilar de este proceso es la comunicación. No me canso de decirlo en mi juzgado, porque no tengo otra manera de establecer un nexo de control, de directivas, de cercanía que no sea la comunicación, de ver los resultados que es la comunicación. Dicho todo esto, que así me apuro porque son 10 minutos nada más, les voy a decir que en este marco que nos situamos el juzgado 40 y el 37 y que empezamos a trabajar el 15 de abril, estamos más adelantados, obviamente, porque el resto de los juzgados esperó y acató lo que decía la Corte. Que la Corte, respetuosamente me dirijo a ella porque es mi superior, no dijo nada hasta el 31 de julio. Con lo cual, ustedes, abogados, receptores de nuestros actos, ¿qué pueden esperar del resto de los juzgados que esperaron la resolución de la Corte? Si vamos a un mes de que esto se haya desencadenado o que haya existido la apertura formal. No sé, o sea, pienso que esto es como para decir y contemplar con una distancia y una perspectiva de decir: vamos yendo, pero todavía no llegamos. Vamos yendo y se está armando. Faltan muchas cosas para armar. Falta el traslado de la demanda, falta la digitalización de cómo llegar a un traslado de la demanda sin acudir a la oficina de chanchoreo, donde le toque, los mandamientos, las testimoniales, y todos los elementos que ustedes están viendo ahora, qué hacen con un mandamiento, cómo lo colocan, qué si le ponen la firma, todo eso lo estamos edificando ahora, en este momento. Esta realidad que los invito a tener, donde han sido fundamentales los actos de los empleados que se han puesto con pasión la camiseta de sacar la justicia del trabajo y la justicia adelante, los empleados, porque un juez sin los empleados no es nada. Esos empleados que han actuado, que han imaginado, son realmente los grandes protagonistas de este momento tan importante, de esta creación. En ese marco al que le pido, unámonos ¿cómo? Yo después recién, hace un rato antes de empezar, digo: ¿y cómo van a decir que se unan? No sé, está el correo, den ideas a los juzgados, manden a los juzgados ideas, hagamos un lugar donde podamos hablar
constructivamente cómo hacemos para salir, cómo hacemos con determinados temas que ustedes son los que reciben lo que hacemos, dicen, esto no funciona. Edifiquemos. La invitación mía es edifiquemos juntos. Lo que me sale mal, que venga uno y me diga, esto está mal, esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer así, pero Pasa un curso, ahora voy para allá. pero desde la realidad absoluta de que estamos creando el expediente digital. Entonces, esa es la primera invitación. La segunda invitación es a ver las buenas noticias de una recepción de un desafío, mejor dicho, de un desafío que se ha tenido en decir, con lo que hay, seguimos trabajando. Y de repente, de tener una máquina de escribir o una computadora, y de tener a las partes y de hablar con ellos, y de creer que todo se circunscribía a un edificio, el lugar donde estaba ubicado el juzgado, se podía arreglar de otra manera. Y entonces empezamos a tomar las audiencias remotas. Esas audiencias remotas que primero, tímidamente, porque esto, porque aquello, porque esto. Y bueno, las audiencias remotas empezaron a dar resultado, y mucho resultado, y la gente empezó a cobrar. Y nadie se movía de la casa, porque no se podía. Pero sin embargo, a las transferencias se podían hacer y las transferencias llegaban. Y se constataba el expediente, se constataba el reclamo, y bueno, y eso se logró. Y se logró en un mes, bueno, fue la desesperación. Después se logró otro mes, después se vieron los resultados, a la par se dictaba sentencia y a la par se continuaba el expediente, con el staff del personal que estaba afectado al despacho y a ese que estaba afectado a la mesa que ya no existe. Es decir, el juzgado empezó a trabajar para mover el expediente 100%. Y ese expediente que estaba a lo mejor en un casillero que no se veía, saca la computadora del sistema Lexien. Todo eso es el rédito que está dando este expediente, al que hay que conocerlo, al que hay que sacarle ese jugo que no se conocía hasta el día anterior a que pasara, hasta que estuviéramos recluidos para preservar nuestra salud, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es lo que, por eso les pido tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo fructífero. Tiempo como me da el juzgado 37, 71 conciliaciones entre julio 12, agosto 37 y en lo que va de septiembre 22. Y el 40, julio 10, agosto 32 y en lo que va de septiembre 37. Es un número, 79 expedientes terminados más 108 que tiene de sentencia. Es un número, es decir, se puede. ¿Con quién? ¿Con qué? Con los empleados, que no traigan problemas, que entiendan que esto es una excepción, que entiendan que esto es una emergencia. Con nosotros, que entendamos que es una emergencia, que el país nos necesita. Y con los abogados, que entiendan que estamos en esta emergencia y que tienen que estar los tres juntos, los empleados, los funcionarios, los magistrados y los abogados, porque todos somos la justicia. Y retomando este tema, que es tan hermoso, el de las conciliaciones y el rédito que está dando, me detuve a pensar algo. Estamos fundando, esta es mi idea, estamos fundando el expediente procesal digital, ¿no es cierto? El expediente digital. Y me dije, bueno, y las conciliaciones... Oh, me acabo de ir. Comience ahora. Estás conectada, ¿eh? No, está, doctora, está conectada. Sí, yo toco algo y bueno. Entonces creo que ahora, perdón que interrumpa, pero está duplicada y se escucha su voz duplicada. No sé si tendrá doble ventana. ¿Qué hago? No, se escucha bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿No tenés abierto otra carpeta, otro archivo? ¿No tenés abierto? Seguí. Seguí. Tiene doble Seguí ventana. hablando, está todo bien. Se la ve dos veces. Ahora no, ahora se cortó. Está silenciada. Ahora. Claro. Ahora sí. Tenía dos veces. Ahí está, entre. Dos veces. Ahí se Bueno, puede ver. entonces miré, dije, esto empezó, soy más concreta. Empezó en cada juzgado con un conciliador, después seguí con 2 conciliadores, después estoy tan entusiasmada que dije, van 3 conciliadores. Entonces les hablé al grupo y le dije, somos
algo así como los tribunales de conciliación con que se inició la justicia del trabajo. Y en la inquietud, mientras esperaba, me metí y encontré un documento muy hermoso suscrito por Leguizamón de la causa laboral, hermoso, historia pura. Y me tomé de eso y se replica aquellos problemas que tuvo la justicia del trabajo para tener sus propios tribunales en el año 44. Se replica la imposibilidad de que llegue al trabajador lo que necesitaba porque la justicia está con problemas, porque los tribunales tienen problemas. Leo todo eso, digo, es igual que estamos viviendo nosotros ahora, y rescato como para dato de color, que la creación de los tribunales de conciliación. Y dije, esto sería una solución. Esto sería que cada uno de los juzgados, ahora que podemos contar con más gente, dividamos ese juzgado en personas que concilien y las conciliaciones que no se llevan a cabo siga el trámite, inspirados en aquello que se hizo en el año 45, con doctores y especialistas en derecho y muy motivados en darle al trabajador rápidamente lo que precisa, que es justicia en sus derechos. Bueno, no sé, esto y no sé qué otra cosa más, números, porque tengo números y números, y más que nada la certeza que lo vamos a lograr, la certeza que juntos, o sea, y esto no es un eslogan, juntos lo vamos a lograr, es realmente lo que siento, lo que entiendo, que si tenemos todos la misma mirada y el mismo objetivo, no nos queda otra alternativa que caminar juntos. Lo veo a máscolo, ¿no? Y les voy a decir una cosa, el grupo de los chicos del sector de él, apenas empezamos con la pandemia y a trabajar cada uno en su hogar, ellos sacaron un instructivo y lo pasaron, y muy, muy generosamente nos ayudamos entre todos. Hay una chica del juzgado 9 que hizo unos videitos, la otra se puso a trabajar de otra manera. Fue una solidaridad tan grande, porque no teníamos quien nos dé nada, no teníamos nada. Teníamos solamente un VPN y una conexión con una Lexiem, y ahí nos quedábamos. Y la corte, que estaba con su oficina de tecnología, tratando de ver qué iba a hacer con todos nosotros y con el proceso digital, ¿no? Estoy hablando. Bueno, sin embargo, los empleados se han esmerado por decir, y esto podemos hacer, y este video para llegar al expediente más rápido y despachar, para no tener tantas trabas. O sea, fue realmente pura solidaridad, pura generosidad, pura unidad. Valía más un empleado que el juez que estaba mirando. El juez solamente gestionaba, el empleado investigaba, y se unían las dos cosas y salía a flote el expediente. Yo convoco a esta realidad, a que estemos parados en esta realidad y empecemos a edificar cómo hacemos. Y cuando estemos todos ahí, en el lugar que tenemos que estar, con el expediente digital hecho, concluido, y bueno, festejemos. Y cuando algún juzgado no llegue, bueno, ayudémoslo. Hay muchos juzgados que están vacantes. Hay muchos juzgados, la mitad. ¿Podría un secretario estar solo piloteando ese juzgado? ¿Y el juez que tiene el otro juzgado podría pilotearlo de esa manera? No, son realidades que no podemos ocultar. ¿Tiene culpa el juez? No. ¿Tiene culpa? ¿Quién tiene culpa? Nadie tiene culpa. Nadie. ¿Qué podemos decir que son responsables? ¿Que el 31 de julio recién salió la resolución de que esto era digital? ¿Y el 4 de agosto se empezó a trabajar y no teníamos nada? ¿Ese es el reproche que se puede hacer a la primera instancia? Realmente no lo veo. Pero recojo el guante como integrante de la primera instancia y digo, señores, lo que pasó fue esto. Ahora, a dónde vamos con números es a esto. A un juzgado como el mío, que ya tiene 200 expedientes de alegar. 200. 58 que van a entrar a sentencia, y yo ya no sé cómo voy a hacer tantas sentencias. Entonces, el sistema va muy rápido. Si nos organizamos y probamos diferentes equipos de trabajo, va a andar el doble de rápido, y yo creo que nos va a dar una sorpresa favorable el resultado final de este sistema digital. Para mí, eso es todo.
Disculpen que he sido tan apasionada, pero otra cosa, más que esto y más que las preguntas que puntualmente me pueden hacer y que se las voy a responder todas, no se me ocurre. ¿Me muteo? Bueno, muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, Estela. Ahora le damos la palabra a Martín Máscolos, secretario gremial de la Comisión Interna del Foro del Trabajo. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerle a la asociación y, bueno, en particular a Juan, que fue quien se comunicó conmigo, por darnos este lugar, no a mí en particular, sino a los empleados y a las empleadas del fuero. Porque, bueno, nos parece que es necesario que podamos tener siempre, los compañeros y las compañeras nos plantean a nosotros en nuestro rol de delegados, que podamos expresar y manifestar hacia afuera la realidad un poco en la que vivimos, y espero que nos sirva también, como decía Juan al principio, para empezar a intercambiar y debatir sobre las problemáticas del fuero que básicamente nos preocupan a todos y a todas. A ver, mi intención hoy es más que nada explicar un poco. La semana pasada, en la charla que también organizaron ustedes, la doctora Cañal y la doctora Cray hicieron más o menos un panorama de la situación del fuero. A mí lo que me interesaba era pararme, porque me corresponde, me parece, y es mi obligación, desde el lugar de los empleados y las empleadas del fuero, y de cuáles son las limitaciones y las dificultades en las cuales estamos desarrollando nuestra actividad. Un poco para que se entienda por qué no es tan fácil, desde nuestro lugar, más allá y amén de que todos los compañeros y las compañeras lo hacen día a día, brindar mejores respuestas, digamos, a las exigencias que se vienen planteando, ¿no? En ese sentido, lo primero que quiero es destacar y saludar el enorme esfuerzo que los compañeros y las compañeras hacen día a día para sacar el fuero adelante. Porque esto no lo decimos nosotros solamente de la comisión interna, el sindicato en general siempre lo destaca, los empleados y las empleadas del fuero tienen una enorme vocación de servicio y todos los días hacen un esfuerzo para sacarlo adelante. Un poco me gustaría, tratando de no explayarme tanto, porque también se ha mencionado en la charla anterior, pero plantear desde dónde partimos. El fuero, la situación en la que estamos, que es un poco lo que nos convoca hoy, no es algo nuevo. Yo entré en el 2008 y las problemáticas ya existían. Y los que están acá presentes, que trabajan a su interior y litigan hace más años que yo, saben que hemos atravesado durante largas décadas por distintas crisis en este fuero. Como para recordar un poco, pasamos una crisis que tuvo que ver con el aumento exponencial de la litigiosidad y que nos llevó, si no lo recuerdan mal, en el 2016 a tener expedientes de hasta 6 cifras. Y nunca se aumentó la dotación del personal del fuero. Sí logramos en ese año, después de una larga lucha sindical, que se completara la dotación de los juzgados de primera instancia, que no es lo mismo que aumentarla, que era una deuda que venía de hacía más de una década, tanto de los juzgados que tenían personal reducido desde el 69 al 80, como del resto de los juzgados a las cuales se les había quitado un cargo por juzgado y se les prestaron a los fueros comerciales y de la seguridad social. También lo otro que atravesamos, ya hace bastantes años, es que se nos restringió la provisión de insumos para el trabajo. Hace años que, a falta de presupuesto, que debería ser brindado por el Consejo de la Magistratura y por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara ya no nos pudo proveer más con los insumos necesarios, fundamentalmente en lo que hace al trabajo del expediente físico. Hoy en día, ni siquiera a veces nos alcanza con los gastos de funcionamiento de los juzgados, y son muchas veces los empleados y empleadas o las autoridades de los juzgados las que tienen que poner de su propio bolsillo para comprar, por mencionar algunos, los ganchos, las arandelas, las abrochadores, todas las herramientas que necesitamos para trabajar con el expediente físico. Y por otro lado, porque no quiero explayarme mucho en este tema, hay una situación que todos la vivimos a diario, todos y todas, abogados y abogadas, peritos, peritas, empleados, empleadas, funcionarios y magistrados, que es la situación edilicia del fuero. O sea, deplorable hace ya muchas décadas, que tiene que ver con la falta de espacio, los espacios reducidos que tienen los empleados para poder desarrollar sus tareas, la falta de normas de seguridad e higiene, y que
como bien mencionaba la doctora Cray la semana pasada, muchas de las soluciones que se fueron dando, tanto a lo edilicio como al resto de las problemáticas, han sido parches. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con lo edilicio, son parches porque si quisiéramos darle una solución concreta y definitiva, habría que tomar una de dos vías. O suspender la actividad y cerrar los tribunales por un tiempo indeterminado hasta ponerlos en condiciones, o que el Poder Judicial invierta presupuesto, que es algo de lo que tanto le estamos reclamando a la Corte ya hace tiempo, para adquirir nuevos inmuebles y tener las condiciones que necesitamos. Una cosa que todos vivimos en ese sentido fue que muchas veces en los últimos años tuvimos que cerrar y desalojar los edificios por el corte del suministro eléctrico, lo cual retrasa aún más el trabajo de todos los días. ¿Eso por qué? Porque los edificios, las instalaciones eléctricas no soportan el consumo diario de energía que hacemos a través de nuestro trabajo. Y finalmente, quizás una de las problemáticas centrales en esta etapa tiene que ver con la obsolencia del sistema informático y del nivel de conectividad que tenemos en el Poder Judicial de la Nación. Ahora, antes de explayarme en eso, para entender realmente la dilación de los procesos en nuestro fuero en particular, no se puede dejar de tener en cuenta las limitaciones objetivas que tenemos. En parte, las problemáticas que vengo mencionando. Pero además, tener en cuenta que la pandemia agravó todos estos problemas y además la Corte tuvo que tomar determinadas medidas para afrontar esa crisis, muchas de las cuales creo que todos hemos sido críticos con las falencias de algunas de sus resoluciones. Pero, por ejemplo, atravesamos una feria extraordinaria que suspendió los plazos procesales. Se restringió el trabajo presencial a lo mínimo indispensable. Y a medida que se fue flexibilizando la posibilidad de que ingresen mayor cantidad de compañeros y compañeras a los lugares de trabajo, la realidad es que se tuvieron que mantener, como en cualquier otra actividad, las licencias excepcionales para aquellos compañeros y compañeras que integran grupos de riesgo o que tienen personas menores a cargo. Ahora, todo esto lo que hizo fue reducir en los hechos la posibilidad de hacer nuestro trabajo en condiciones normales. Y a esa reducción presencial del trabajo hay que agregarle que la pandemia nos cayó con un Poder Judicial atrasado en materia tecnológica e informática, que es lo que mencionaba antes. El Ley 100 nos trajo dolores de cabeza desde el inicio de su instalación. No es nuevo. Obviamente que al principio tuvo que ver en parte con lo que hace a los procesos de adaptación, de aprendizaje, las resistencias que genera todo cambio, sobre todo cuando son cambios tecnológicos, pero hoy, en esta coyuntura, se vuelve a poner en evidencia que el sistema y la conectividad son problemas en sí mismos. Lidiamos a diario no solo con la caída del sistema, sino con la lentitud que tiene cada uno de los procedimientos que llevamos adelante. Además, el sistema no es lo más amigable para el proceso de digitalización y para el trabajo remoto, que son las nuevas realidades que estamos atravesando hoy. Por ejemplo, muchas de las tareas que hacemos nos llevan a veces el doble de tiempo. Una de las tantas razones es la que se mencionaba la semana pasada también, que tiene que ver con el formato de lectura de los expedientes. Que en vez de tener un formato como lo es el ebook, tenemos que andar entrando a cada uno de los documentos, escrito por escrito, proveído por proveído, documental por documental, lo cual también lleva una lentitud en los procesos del sistema. Y por otro lado, el Poder Judicial no se encargó de brindarle a los empleados y a las empleadas las herramientas para el trabajo remoto. O sea, tenemos muchos compañeros y compañeras que hasta el día de hoy no cuentan ni con computadoras y en algunos casos ni siquiera cuentan con internet. Muchos tuvimos que hacer una inversión económica desde nuestro bolsillo para poder adquirir esas herramientas o para reparar las que teníamos. Y hay compañeros y compañeras cuyas computadoras son de uso familiar y muchas veces se tienen que andar rotando para poder realizar las tareas específicas de cada uno, las tareas laborales, el estudio o cualquier otro tipo de actividad que realice cualquier miembro de la familia. Muchos, además de los que no tienen computadora, también integran grupos de riesgo o tienen las licencias excepcionales por tener personas a cargo. Es decir, que incluso ni siquiera contamos con algunos compañeros y compañeras para poder realizar no solo la tarea presencial, sino tampoco el trabajo remoto.
A ver, esto lo que demuestra un poco es que el Poder Judicial no estaba completamente preparado para afrontar esta situación. Lidiamos todos los días con estas situaciones y me parece que acá viene uno de los puntos que mencionaba al principio y que tiene que ver, es uno de los puntos más importantes y tiene que ver con el enorme esfuerzo que hacen los compañeros y las compañeras para cumplir con el servicio de justicia, turnándose los 2 días por semana que tenemos para realizar tareas presenciales, para retirar los expedientes físicos de los lugares de trabajo y llevárselos a sus casas para poder trabajarlos, lidiando, como bien decíamos recién, con el sistema obsoleto, atravesando por un proceso de aprendizaje de nuevas tareas, porque el trabajo remoto y la digitalización también generó que muchos compañeros y compañeras tengan que aprender a realizar nuevas tareas. El ejemplo más concreto, que lo estamos también tratando ahora desde el sindicato, tiene que ver con las ordenanzas y los compañeros y compañeras de las mesas de entrada, que al día de hoy están realizando despachos. En muchos casos no realizaban despachos. Y están llevando adelante ese proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, a los ponchazos. En muchos casos no tuvieron la capacitación, salvo algunos casos puntuales en algunos juzgados donde las autoridades les brindaron parte de esta capacitación. Ahora, lo más representativo quizás de este esfuerzo tiene que ver con la falta del incumplimiento del derecho a la desconexión. La acordada 31 de la Corte Suprema menciona el respeto al horario de trabajo y el derecho a desconexión. Ahora, en los hechos, y esto nosotros no lo podemos dejar de mencionar por el rol que nos corresponde, en los hechos muchos compañeros están trabajando sin limitación horaria. A veces, por este sentido, por esta vocación de servicio que mencionaba hace un rato. Y también por una problemática que se está charlando y se está tratando de avanzar en su solución, que tiene que ver con la falta de un límite horario para las presentaciones. Pero muchas veces desarrollamos nuestra tarea durante la mañana y después a la tarde o a la noche nos encontramos con que la bandeja de escritos vuelve a estar llena. Eso es una presión en sí misma por parte del trabajo. Y otra cosa que no puedo dejar de mencionar tiene que ver con la falta de incumplimiento de esos derechos por parte, obviamente, y lo tenemos que mencionar, no de todos ni de todas, pero sí por parte de algunas de las autoridades del fuero, que lamentablemente no cumplen ese derecho a la desconexión de los empleados y de las empleadas. Hemos tenido que afrontar en estos últimos largos meses, desde la comisión interna y desde el sindicato en general, nuevas problemáticas que en realidad es el agravamiento de las que ya existían, que tienen que ver con, por ejemplo, los llamados y los mensajes por fuera del horario de trabajo, fuera de los días y horas hábiles, los fines de semana, los feriados, a veces para cumplir tareas en horarios que no corresponden. Vuelvo a repetir, no es de parte de todos y de todas, pero sí es verdad que muchas veces el rol de laboralistas que debiéramos ocupar todos los agentes del Poder Judicial, a veces algunos no lo cumplen, y no se reconoce que los empleados y empleadas también somos trabajadores y trabajadoras que tenemos derechos al igual que el resto de la clase. De esta manera, a ver, lo que quiero poner sobre la mesa es que la desidia que viene desde hace décadas respecto al fuero recae casi siempre sobre las espaldas de los empleados y de las empleadas. Porque de la misma manera que esta realidad perjudica a los trabajadores y trabajadoras justiciables que vienen a buscar al fuero la herramienta que retribuya la violación a sus derechos, también nos perjudica a nosotros como empleados y empleadas. Ahora, en ese sentido, compartimos lo que la doctora Cañal mencionaba la semana pasada, que tiene que ver con que esta desidia no es una casualidad. Desde la comisión interna siempre hemos dicho, el secretario general lo ha mencionado varias veces, está acá presente Cristian Carro, que el fuero del trabajo es una herramienta más de lucha de la clase trabajadora. Y es evidente que muchas veces los poderes fácticos juegan para que esta herramienta no funcione como tiene que funcionar. Hay decisiones políticas que tienen que ver con que a lo largo de los años no se haya puesto al fuero en las condiciones que necesitamos. Y desde la comisión interna, para ir cerrando, sabemos que la actual presidencia de la Cámara ha hecho
un trabajo destacable para mejorar el servicio de justicia, con las limitaciones del contexto en el que nos encontramos. Y también por las limitaciones que las propias disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que establecer, que, vuelvo a mencionar, sabemos que muchas tienen limitaciones. Pero muchas veces las resoluciones de la Cámara, y esto hay que destacarlo, no solo se adelantaron, sino que incluso ampliaron disposiciones de la Corte para poder mejorar ese servicio de justicia. Y que aún hoy se siguen trabajando en ese sentido, también con esfuerzo de los compañeros y compañeras que realizan su actividad en la Secretaría General. Para terminar, a ver, sobran razones para que nosotros y nosotras estemos preocupados y preocupadas porque se solucionen estos problemas. Les podemos asegurar que la mayoría de los judiciales del fuero tienen una enorme vocación de servicio y ponen su empeño día a día para que se cumpla la tutela judicial efectiva de los trabajadores, asumiendo el rol de laboralistas que tenemos. Somos empleados y empleadas, los empleados y las empleadas los que garantizamos que el fuero funcione día a día con las limitaciones que reconocemos y que esto queremos que lo sepan bien. Nosotros estamos de acuerdo con exigir que se mejore este servicio. Hay que apuntar donde hay que apuntar. Hay decisiones políticas que no se toman para poder avanzar en ese sentido. Así que nuevamente yo quiero saludar a los compañeros y compañeras del fuero que están acá presentes y reconocer ese empeño que ponen todos los días. Y para no seguir extendiéndome, porque me parece que ya se me pasó el tiempo, nada, quiero volver a agradecer a los compañeros de la asociación y al compañero Juan por habernos dado este espacio. Bueno, muchas gracias, Martín. La verdad, muy claro tu intervención. A continuación, le damos la palabra al doctor Gastón Lopart. Así que, adelante, Gastón. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias a todos los que están presenciando este diálogo, este debate. Muchas gracias a la asociación por dar el espacio y por la inquietud que ha tenido en primer lugar y en segundo lugar en organizarlo y fundamentalmente a vos, Juan, que te has puesto al hombro la organización de este evento. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Martín al final y que coincido plenamente, esto es un plan orquestado desde hace décadas para degradar al fuero. Y como bien comentaba la doctora Vulcano, que espero que no se ofenda si le digo Estela y no la llamo por su rol institucional, recordemos un poco que nuestro fuero surge entre el 44 y el 47 por una decisión política de Perón. Y esa decisión política no fue antojadiza o demagoga como nos quieren vender los medios o algunos factores de poder, ¿no? Era un método ni más ni menos de intentar al menos llegar a una cohesión social y de lograr la paz entre el capital y el trabajo. Y esa situación de paz entre el capital y el trabajo era a través de la justicia, ¿sí? Y recordemos también que el conflicto que se generó, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de ese entonces, que terminó descabezando a la Corte Suprema de aquel momento. Así que nuestro fuero se logró en base al esfuerzo, en base a la decisión política, y esa decisión política se sostuvo a lo largo de décadas. Y claramente que a los grupos de poder patronal les convendría que volvamos a la época pre-Perón, y es más, si podemos volver a la década de finales del 19, mejor aún, ¿no? Con los trabajadores totalmente precarizados, con el conflicto social en las calles, poniendo en riesgo la cohesión social. Más allá de esta cuestión, hago un repaso mínimo sobre algunos números, algunos que mencionó la doctora Craig en el encuentro de la semana pasada, otros que pude acceder vía INDEC, y debo decir lo siguiente sobre esto. Desde la implementación del DEC 100 no contamos con cifras públicas. No podemos pensar en políticas públicas sin datos públicos, ¿sí? Así que esto es un primer tema que debemos abordar. Recién se hicieron públicas las publicaciones, valga la redundancia, de sentencias y de causas en trámites en el contexto de pandemia. No tenemos aún
publicadas las cifras de lo que ocurrió desde la implementación del LEC 100 hasta el día de la fecha, como era habitual conseguirlas en la página del Poder Judicial. Volviendo a lo que iba a decir. Desde la década del 60, cuando se implementa la 28.348, teníamos en ese momento 40 juzgados y 6 salas, ¿sí? Que en cifras del censo de 1970 nos da aproximadamente un juzgado cada 282.000 personas si consideramos al AMBA, ¿sí? A la capital y al conurbano bonaerense. Hoy a 2020 tenemos 80 juzgados y 10 salas. Y el número de entre personas y juzgados es 1 cada 206.000. Si lo analizamos únicamente en cifras, parecería ser que hubo una proporción desde el 68 hasta el 90 entre el aumento de la población sin hacer distinción entre población económicamente activa, ¿sí? Y aumento de juzgados. Ahora bien, sabemos que en ese entonces los litigios eran actor y empleador, ¿sí? Trabajador y una sola demandada, 2 cuanto mucho. Los procesos se han complejizado. Tan es así que la doctora Craig, y me valgo de la cifra de ella porque no tenemos cifras, mencionaba que históricamente el fuero del trabajo, cada juzgado podía llevar aproximadamente 500 juicios, ¿sí? 500 juicios por juzgado. Y hoy las cifras que dio, insisto, la doctora Craig, son entre 2.000 y 3.000 expedientes por juzgados en trámites. Sumado a ello las cuestiones de extensión de responsabilidad y multiplicidad de demandados en un mismo proceso, lo cual nos ocasiona un retardo importante en el servicio de administración de justicia. Otro problema que tenemos, y remarco, desde hace 30 años que no se aumentan los números de juzgados y de personal, con excepción de lo que comentaba Martín, del aumento de lo que eran la dotación de personal reducido, si la memoria no me falla, es del 68 al 80, que se aumentó hace algunos años. Sobre este punto voy a volver en unos minutos. Hoy nos encontramos con un índice de subrogancia del fuero del 38%. Casi la mitad del fuero está ocupado por jueces subrogantes. Vuelvo a las cifras anteriores. Si cada juez tramita entre 2.000 y 3.000 expedientes, esos jueces que están subrogando tramitan el doble. ¿Cómo puede hacer un juez que se supone que tiene la capacidad técnica y temporal de administrar y de llevar 500 juicios a llevar entre 4.000 y 6.000? Es imposible. Y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿son obligatorias las subrogancias? Es decir, un juez que es designado juez subrogante en otro juzgado, ¿está obligado a hacerlo? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Lo hacen por el sentimiento de responsabilidad que tienen, una responsabilidad institucional? Probablemente algunos de ellos lo hagan, pero también es cierto que hay algunos jueces que han utilizado las subrogancias y han utilizado el fuero como una agencia de colocación de personal. Entonces vemos que en los juzgados que subrogan utilizan algunos cargos que les permite esa designación de subrogancia y los cambian con otros jueces que también están subrogando y se cambian figuritas con las designaciones de secretarios privados entre juzgados. Cosa que realmente no solo que vulnera el ingreso democrático, más allá que la ley sancionada por el Congreso Nacional en 2012 todavía no ha sido reglamentada por la Corte, lo cual es un escándalo, sino que también vulnera el histórico ingreso democrático que el fuero ha tenido y que algún camarista en algún momento ha intentado dejarlo de lado. Me refiero concretamente a Corach, ¿sí? Muy bien. Volvamos entonces con lo que estaba mencionando. ¿Cuál ha sido la respuesta del poder político y del poder judicial desde los 90 hasta el día de la fecha? ¿Sí? En primer lugar, este conflicto lo tenemos ya hace 30 años. La respuesta hubiese sido, en primer lugar, crear más juzgados y que la dotación de personal se vaya amoldando a la cantidad de procesos judiciales entrantes. Bueno, esto no ha ocurrido de esta forma, lo sabemos, lo he mencionado,
pero a cambio de ello se ha intentado privatizar el servicio de justicia. ¿Cómo se ha intentado privatizar? A través de la creación del servicio de conciliación laboral obligatoria y de las comisiones médicas. Sabemos los resultados nefastos que han causado estas dos formas de privatización de la justicia. El SECLO no termina solucionando un conflicto, sino que termina perjudicando los derechos de los trabajadores, quienes, si llegan a conciliar su causa, lo hacen en desmedro de sus derechos. Lo mismo ocurre con las comisiones médicas. El abuso de nombramiento de jueces subrogantes es una falencia que nos trae la reforma de la Constitución del 94 con la creación del Consejo de la Magistratura. No, con esto no estoy diciendo que el sistema anterior de designación directa por parte del Poder Ejecutivo sea mejor, ni mucho menos, pero sí que tenemos que empezar a debatir el rol del Consejo de la Magistratura desde su creación hasta el presente, con fundamental énfasis en nuestro fuero, que es el fuero de los trabajadores. Después, ¿qué otra cuestión ha ocurrido? Estas designaciones e ingresos de personal sin cumplir con el concurso. Y esta cuestión no solamente ha ocurrido con estas designaciones que mencionaba anteriormente, sino también con esos cargos de esos juzgados de dotación reducida que la Corte ha otorgado cargos a través de contratos, y esos contratos no solamente, esas designaciones, no solamente que no atravesaron un concurso de idoneidad, ¿sí? Examinar la idoneidad del futuro trabajador judicial, sino que se ha visto desde afuera, y lo hemos visto de este lado del mostrador, lo bochornoso que ha sido esas designaciones en cuanto se ha designado al profesor de Tai Chi de alguna magistrada, se ha designado a un skater conocido de un camarista, y así han sido las designaciones, muchas de ellas al menos, designaciones de personal de producto de esas resoluciones de la Corte. Esto tiene, a mi modo de ver, un impacto en el poder sindical. ¿Por qué? Porque si esos trabajadores, en vez de responder al resto de sus trabajadores, al resto de sus compañeros trabajadores, tiene una cuestión de responder a quien lo ha designado, claramente que no va a debilitar el poder sindical, porque no se va a sumar a la lucha dentro de la comisión interna o a la lucha que le correspondería dentro de su sindicato. Y acá nos tenemos que pensar, debatir y cuestionar si lo que a veces uno denomina familia judicial termina siendo una casta judicial o una plutocracia judicial como consecuencia de estas decisiones. Otra cuestión no menor es la falta de formación que tienen determinados empleados, pero sobre todo, y acá sobre todo porque es lo que más nos tiene que importar, son las designaciones de varios jueces y juezas en este último tiempo que no tienen, a mi humilde modo de ver, la formación en materia de derecho del trabajo, ¿sí? Hay una deficiencia, hay una falencia importante en lo que es el respeto a nuestra disciplina. Y todo esto termina ocasionando problemas en cuanto no solamente a la tramitación de los procesos, sino a los tiempos en que se dicta una sentencia en primera instancia y fundamentalmente si el derecho que le asistía a ese trabajador vulnerado que accede a la justicia tratando de obtener un resultado favorable que sea ni más ni menos que el reconocimiento de sus derechos, termina esperando en promedio 6 años. Una sentencia de primera instancia y si es que previamente no ha conciliado en los procesos. ¿Qué es lo que esperaría yo de cara al 2020, más allá de la implementación del expediente digital? Que no hubo una capacitación previa y tampoco veo que haya una capacitación formal por quien tendría que hacerla, es decir, la Corte y el Consejo de Magistratura, la Escuela de la Magistratura, que no está dando esas respuestas y las tienen que dar como puede la Cámara con su presidencia y los trabajadores del fuero. Más allá de esta cuestión, yo veo con suma preocupación que esta comisión para la reforma de la justicia que ha designado el Poder Ejecutivo no haya designado a ningún laboralista. No hay abogado laboralista, no hay abogada laboralista que esté pensando en dar solución, dar respuesta a los temas que tiene el fuero. No lo hay. Lo mismo ocurre en la Corte. Hoy tenemos la integración de la Corte
actual, la anterior, no tiene designación de algún ministro que sepa y tenga conocimiento en materia de nuestra disciplina. Otro tema que para mí no es menor es cómo se ha corrido el eje de las centrales sindicales en el poder del lobby que históricamente tenían al momento de la designación de magistrados. Eso es lo que ha ocurrido desde la época en que se ha fundado nuestro fuero hasta los 90, con excepción, obviamente, de los periodos dictatoriales, que esto tampoco es menor y no lo soslayo, pero sí, las centrales sindicales tenían un peso al momento de la designación de jueces que tengan como sentido la tutela de los trabajadores. Hoy no lo tienen y ese rol está ocupado por las centrales patronales. Este contexto nos lleva a pensar cuáles deben ser las respuestas que les tenemos que dar a los trabajadores judiciales y a todos los trabajadores que acceden al servicio de justicia en la procura del respeto de sus derechos. Este es un diálogo que tenemos que darlo, que lo tenemos que dar entre esta asociación. Insisto, yo hablo a título personal, pero estoy convencido de que la asociación debe tener esta mirada, debe tenerla en conjunto con los trabajadores judiciales. No va a haber solución alguna del Estado del fuero sin la participación activa de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del fuero y, por supuesto, de aquellos jueces que tengan un compromiso personal en la defensa de la justicia de los trabajadores. Así que esto es lo que, a mi humilde modo de ver, tenemos que empezar a trabajar. La situación del fuero no es casual que esté como esté, hace décadas que está de esta forma. No la vamos a mejorar únicamente con medidas de acción directa. Me parece que hay que pensar y elaborar otras estrategias y desde ya que para lograrlos estamos inaugurando este diálogo, que es un diálogo intergeneracional y sobre todo que viene mi generación, que es la misma que la de Romina, la misma que la de Martín y la misma de la mayoría de los que están participando en esta charla. Es el debate que se nos viene y es el debate que tiene que estar marcando nuestra generación. Nos han dejado un fuero diezmado y se siente también la ausencia de los 30.000. Los 30.000 es una generación que la dictadura nos ha robado, nos ha desaparecido y acá tenemos las consecuencias. Nos falta una clase dirigente acorde y que vamos a tener que trabajar y mucho los que los estamos siguiendo, tratando de conseguir lo que hubiesen conseguido ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. La verdad, te agradezco por la intervención. Vamos a dar paso ahora a la doctora Romina, quien es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas. Romina, ¿estás por ahí? Estoy acá. ¿Se me escucha bien? Bueno. Muy bien. Perfecto. Bárbaro. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi intervención en principio va a ser bastante corta porque traigo más dudas que certezas, ¿no? Pero para empezar quisiera agradecer profundamente a la asociación a la cual pertenezco con tanto orgullo por haberme invitado a formar parte de esta charla, a los compañeros y las compañeras que componen este panel de este conversatorio, el cual celebro desde ya, y comenzar por celebrar y agradecer la tarea de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, la cual nadie podría decir que no es tal o que no tiene la importancia que sabemos que tiene y que están afrontando condiciones de labor sencillamente imposibles como las que estamos afrontando todos en el marco de esta situación tan particular como es la pandemia y el aislamiento. De todos modos, yo soy abogada litigante y litigo en los tribunales desde hace un poco más de 10 años y los pateo desde un poquito antes como procuradora y coincido con Martín en que los problemas que enfrenta el Poder Judicial en general y el Fuero del Trabajo en particular no provienen de la pandemia, no provienen del aislamiento, son anteriores y en muchos casos persisten, se sostienen
y no tienen, por lo menos en lo inmediato, parecieran tener una solución que nos permita ver un norte o una luz al final del túnel, ¿no? En el caso puntual del fuero del trabajo, como litigante, encuentro que tenemos varios inconvenientes. En principio, tenemos inconvenientes de formación de los y las compañeras judiciales, fundamentalmente, y esto quiero traerlo y ponerlo sobre la mesa porque me parece que es importante visibilizarlo, problemas de formación en materia de género. Sin entrar todavía en la cuestión puntual del litigio en el marco de la pandemia. Como ustedes saben, desde el año 2018 existe la ley Micaela, la ley 27.499, la cual obliga a todos los y las trabajadores y trabajadoras del Estado, de los tres poderes del Estado, a la formación en materia de género y de distintas violencias. En el marco del Poder Judicial de la Nación, la formación obligatoria como consecuencia de la promulgación de la ley Micaela es francamente escasa. Me gustaría compartir con ustedes, a ver si lo logro, esto lo estoy haciendo ahora y por supuesto me va a salir mal, ¿no? Esto está claro. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Si logro compartir con ustedes mi pantalla, no sé si ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Sí, se ve todo lo que tenés en la compu. Qué bien, Sí, se ve. qué bien que me esté saliendo, pero además qué bien que no tenga algo raro en la compu, ¿no? Porque estas cosas también pasan, también pasan. Me gustaría compartir con ustedes, Como el diputado. porque como yo, ya exactamente, mi mayor temor en un punto fue algo por ese lado. Como yo me estoy dedicando también a dar clases por vía de estas aplicaciones, tanto Google Meet como la aplicación de Zoom, entonces me estoy acostumbrando, ¿no? Un poquito a compartir o intentar compartir pantalla con mis alumnos y hoy lo hago también con ustedes. Hablando justamente de los inconvenientes que personalmente como litigante encuentro en materia de formación del personal, quería compartir con ustedes el último informe trimestral de diciembre de 2019. Yo no encontré un informe posterior, probablemente sea mi negligencia eso, pero la verdad es que no encontré, o por ahí el marco de la pandemia no ha permitido actualizar este informe, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Oficina de la Mujer informa, como datos del año 2019, cuáles son las distintas acciones que se han llevado a cabo en materia de perspectiva de género, de formación en materia de perspectiva de género en todo el país. Entonces, quiero que veamos rápidamente algunos datos. Hasta el 5 de diciembre de 2019 nos informan, se realizó el taller de perspectiva de género en todo el país, en un total de 39.638 personas que han participado, de las cuales 10.710 tomaron el taller luego de que fuera obligatorio por la ley Micaela. Bien, es decir, que no lo han hecho antes. Y quería mostrarles fundamentalmente los gráficos, ¿sí? En este primer gráfico, lo que vemos es la cantidad de integrantes de los poderes judiciales que tomaron los talleres en todo el país, cuántos de ellos son mujeres, cuántos de ellos son varones, cuántos otras identidades de género o cuántos sin definir como es el color amarillo. Como verán, la mayoría de las personas que participan de los talleres son mujeres, ¿no? Esto es así. Si lo vemos también en las distintas provincias, en cuanto a cantidad de participantes, quiero mostrarles que en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava, en el año 2019, cantidad de personas asistentes a los talleres de perspectiva de género elaborados por la Oficina de la Mujer. De la Cava asistieron 12 mujeres, 7 varones, ninguna otra
identidad. ¿Sí? Pueden ver acá que asistieron un total de 5.141 personas, perdón, 5.141 mujeres, 2.841 varones, 6 dentro de los considerados otras identidades, y no más que eso. ¿Bien? ¿Me escuchan ustedes? Porque yo escucho como medio un vacío y ya no sé si lo sé Fuerte perder. y claro, se te escucha. Perfecto, gracias Gastón, muchas gracias. Se te escucha perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos viendo datos duros, ¿no? De la Oficina de la Mujer en cuanto a la cantidad de personas que integran el Poder Judicial en su totalidad, que cumplieron con la ley Micaela en 2019. ¿Sí? Yo estoy segura de que en el Poder Judicial en su totalidad hay más que estas personas trabajando, seguramente. ¿Sí? Seguimos viendo datos duros. Aquí los que fueron capacitados por el Consejo de la Magistratura. 327 varones, 434 mujeres. Dejo de compartir ahora, pero lo pongo a su disposición, si ustedes desean. Este material, de todos modos, lo pueden encontrar en la página de la Corte, no estoy diciendo nada nuevo. Bien, entonces, como verán, hay muy poca participación de los y las trabajadores y trabajadoras judiciales en materia de formación. Del mismo modo, nos encontramos con que es muy difícil, no imposible, pero es profundamente complicado llevar adelante en aquellos procesos que se encuentren atravesados por cuestiones relativas a la violencia de género o bien otro tipo de violencias, nos vemos que es muy complejo llevar adelante el procedimiento que la Ley de Protección Integral de Mujeres, la Ley 26.485, prevé para estos supuestos. Entonces nos encontramos con que es muy difícil que se lleve adelante el procedimiento como un procedimiento sumarísimo, así como la ley lo ordena, que resulta extremadamente difícil que en las audiencias, y puede ser, esto lo tengo claro, que puede ser por un tema edilicio quizá, pero nos resulta muy difícil que las audiencias se tomen de forma separada entre la trabajadora, quien está denunciando la situación de violencia en su empleo, y aquel a quien se denuncia como su agresor. Nos encontramos con que es profundamente difícil que los magistrados se encuentren presentes en esas audiencias. Por lo tanto, tenemos un primer problema que me interesa visibilizar y que no viene solo a raíz de la pandemia, que es la dificultad para llevar adelante los procesos con perspectiva de género. Por supuesto, no en todos los casos, pero sí en una enorme cantidad de casos. Luego, la pandemia nos trajo desafíos nuevos. Coincido con la doctora Vulcano que nos encontramos frente al desafío de la creación del expediente digital. Y pienso que esta pelea la estamos perdiendo. Yo no soy tan optimista en este sentido, pero les voy a decir por qué no soy tan optimista en este sentido. Coincido también con Martín en que el Poder Judicial de la Nación no estaba preparado para afrontar la situación que nos encontramos afrontando, pero no sé si nadie estaba preparado para afrontar esta situación. Digo, vemos problemas en el empleo privado, vemos problemas en las empresas, vemos problemas en el empleo público, en las distintas esferas, con lo cual me parece que nuestro país, para acotarlo a un lugar geográfico específico, no estaba preparado para llevar adelante las consecuencias de esta pandemia y la virtualidad que la misma nos llevó a tener que enfrentar. El expediente digital, si bien yo coincido en que podría en el largo plazo implicar un beneficio tanto para los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial como para los abogados y abogadas litigantes y, por ende, para los y las trabajadores y trabajadoras que buscan en el fuero del trabajo la defensa de sus derechos,
Creo que para esto un tiempo no va a alcanzar, ¿sí? Me parece que estamos todavía lejos de esa situación. Por tomar solo algunas de las cosas que algunos compañeros y compañeras ponían en el chat mientras nosotros íbamos exponiendo e íbamos conversando, y que yo ya las tenía un poco en la cabeza, ¿no? Porque los problemas que nos viene trayendo la pandemia, para los que estamos litigando, son los mismos, creo yo, para todos, ¿sí? Con alguna cuestión, con alguna excepción. Tenemos muchísimos problemas para notificar las demandas, ¿no? Porque no tenemos un criterio uniforme. Y por lo tanto, yo veía que algún compañero o compañera decía, y creo que la presidenta de nuestra asociación, Cintia, lo ponía también en el chat, ¿habrá alguna posibilidad de que marchemos en camino a una acordada que nos permita notificar finalmente las demandas por vía de telegrama o carta documento? Bueno, me sumo a esa pregunta. No todos los juzgados lo están permitiendo. Esto no es un problema solo del fuero del trabajo. Quiero decir que en mi caso particular litigo además en otros fueros y entiendo que es un problema que está atravesando al Poder Judicial y que estamos viendo cómo nos acomodamos en este sentido. Quizá el fuero que lo tiene más resuelto es el fuero civil en materia de expedientes de familia, por una cuestión de urgencia en materia de alimentos, ¿sí? Y es el que más uniforme tiene resuelta la cuestión, pero bueno, a ver, los créditos laborales son créditos alimentarios, entonces entendamos que también esta urgencia nos tiene que atravesar a nosotros en un fuero que debe estar atravesado por el principio protectorio. Recordemos nosotros que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ya nos dice que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes y el trabajo debe hacerlo, por lo tanto, los y las trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, además de gozar de la protección de las leyes, debe gozar de la protección de aquellos que deben interpretarlas, ¿sí? Los magistrados, las magistradas, los funcionarios y los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Por lo tanto, urge que definamos una manera uniforme, clara, concreta y práctica en el marco de todo este lío para la notificación de las demandas. Las audiencias virtuales que algunos juzgados van llevando adelante tienen muchas complicaciones. Tienen complicaciones de conectividad porque las tenemos todos. Recién, ahora hace muy poco, yo diría que no más de mes y medio, 2 meses, en la mayoría de los juzgados, se empezó a abrir la posibilidad de la audiencia conciliatoria, artículo 80, de este modo. Antes que eso, yo he obtenido respuestas de algunos juzgados diciendo, no tenemos los elementos para poder tomar la audiencia de esta manera. Las audiencias del artículo 80, si bien han tenido algún resultado fructífero en algunos casos, porque en otros la realidad es que con acusar que no hay conectividad resulta medio suficiente, ¿no? Para el caso. Y ¿quién podría negar que esto puede ser un problema real? Pero por otro lado, ¿quién podría negar que podría ser una forma de dilatar la cuestión, ¿no? Esto, pensándolo desde el lado de la parte demandada. Audiencias virtuales a los efectos de llevar adelante testimoniales, he conocido contados casos, ¿sí? Recién en la provincia de Buenos Aires se comenzó a tomar de alguna manera audiencias testimoniales. El doctor Orsini, en su juzgado, muy recientemente nos comentó y ha hecho una publicación en este sentido en algunas redes, comentando que, bueno, que ellos van a empezar a tomar las audiencias testimoniales con los testigos presenciales y con las partes de manera remota. Me parece una buena alternativa, porque en definitiva todos sabemos que los testigos son del tribunal, son del proceso, no de las partes. Entonces, me parece importante que los testigos se encuentren presentes para que el tribunal pueda interrogarlos, por un lado, y por otro lado, que las partes nos podamos encontrar de manera remota para poder hacer el interrogatorio que haga falta
y de este modo se lleven adelante las audiencias. Además se pueda ver a los testigos, se pueda ver su expresión corporal, ¿no? Su lenguaje corporal, lo que el tribunal tiene que hacer al momento de interrogar a una persona y que más allá de que quede o no quede plasmado en el acta, lo hacen y da una idea del testimonio en su totalidad. Entonces me parece que es una buena propuesta para llevarla adelante, para poder comenzar a tomar las audiencias testimoniales, ¿sí? De este modo. Nos encontramos con que hay demoras en los despachos. Esto no es de ahora, esto no es nuevo. Coincido con Martín que hay un serio problema en materia de cantidad de personal con el que cuentan los juzgados, pero bueno, nos encontramos con que hay demoras sustanciales en los despachos y problemas serios con el sistema Lexien, que nos exceden a todos, a los trabajadores y trabajadoras judiciales y a los abogados y abogadas litigantes. Desde nuestra asociación de abogados y abogadas laboralistas se presentó una nota dirigida a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la cual se le manifestaron a la doctora Cañal una serie de inconvenientes, de preocupaciones que teníamos y que tenemos, que seguimos teniendo en materia de demoras del sistema, de problemas en la administración de justicia. Una nota esta que fue muy bien recibida por la Cámara, que nos dieron respuesta de manera francamente muy rápida. No fue tan bien recibida por los compañeros y compañeras de la UEJN, en esto voy a destacar y a separar por completo a la comisión interna del fuero, pero sí fue muy bien recibida por la presidenta de la Cámara, quien nos dio respuestas. Bueno, estamos trabajando para tratar de solucionar esto, lo cual se entiende perfectamente. Pero hemos planteado estos problemas porque nos preocupan y como abogados y abogadas litigantes es nuestro deber, así como Martín decía, es mi obligación representar y defender a los trabajadores y trabajadoras del fuero del trabajo. Bueno, nuestro deber es intentar representar a los trabajadores y trabajadoras que van al fuero del trabajo en busca de defender sus derechos. Por otro lado, los turnos para ver los expedientes. Bueno, acá también nos encontramos con problemas. No solamente en el fuero del trabajo. Yo, por supuesto, todos estos lineamientos, estos planteos de problemas que hago, los hago desde mi propia experiencia. Después ustedes me dirán, has tenido muy mala suerte. Bueno, esto es posible, es probable, digo, pero lo digo desde este lugar. Los turnos para ver los expedientes, francamente es muy difícil conseguirlos, comunicarse con un juzgado y que alguien se encuentre presente para poder dar respuesta a algún llamado es francamente muy difícil. Los mails que enviamos, bueno, tenemos mucha demora en la respuesta, lo digo de manera genérica, repito, es mi experiencia más que nada, tenemos mucha demora en la respuesta. Y Martín hacía un comentario puntual en relación a las presentaciones digitales a toda hora, cómo esto implica una presión para los trabajadores y trabajadoras del fuero, pero esto no es nuevo, digo, esto no es de ahora, esto no viene a raíz del expediente digital. Todos los que litigamos y por lo tanto padecemos el Lexien de un modo u otro, sabemos que siempre pudimos terminar un traslado a las 2 de la mañana, subirlo y luego presentarlo papel al otro día. Con lo cual, las presentaciones a toda hora siempre fueron posibles. Esto no, en principio, no excusaría ciertas demoras que existen en el fuero. Tal vez otros motivos sí, pero esto en principio, personalmente entiendo, que no excusaría estas demoras. En definitiva, haciendo este raconto muy sencillo, muy pequeño. Perdón, me estoy olvidando del ciclo, ¿no? Si bien nosotros estamos hoy hablando del estado del fuero del trabajo, de la justicia del trabajo, no nos olvidemos que para llegar a la justicia del trabajo tenemos que padecer la instancia del servicio de conciliación laboral obligatorio. Hoy por hoy, el
El SECLO está dando audiencias obligatorias o espontáneas, casi no hay diferencia, a un mes y pico de distancia, ¿sí? Las audiencias se están dando de manera virtual. Para poder solicitar una audiencia espontánea, se le exige a los letrados que cuenten al momento de solicitarla con la totalidad de la documentación que antes presentábamos el mismo día de la audiencia, ¿sí? La totalidad de la documentación me refiero al acuerdo firmado por todas las partes, con la dificultad que esto implica. Me refiero a los documentos escaneados y firmados de todas las partes, me refiero a las credenciales de los letrados, me refiero también a la boleta donde uno tiene que pagar el arancel que nos piden, que por supuesto ese mismo día no lo podemos tener pago, porque en el momento que yo lo pido surge la boleta, pero bueno, tengo que pagarlo en lo inmediato y remitirlo a una dirección de mail que el Ministerio de Trabajo ha habilitado los efectos, ratificaciones@seclo, vaya uno a saber qué, que nadie te contesta. Nadie te contesta si lo ha recibido o no lo ha recibido. Y luego lo que debemos esperar con cierta ansiedad es que toda la documentación esté bien presentada, que la hayan recibido bien y que entonces nos manden el link para llevar adelante la audiencia. Me ha pasado en una oportunidad durante la pandemia que no me mandaron el link, sencillamente sin que haya para ello ninguna razón objetiva, razón por la cual he tenido que reprogramar el turno, me lo han dado para un mes y medio después. Por supuesto no es lo mismo, ¿no? El monto que se ha pactado no es el mismo impacto que tiene para mi clienta ese monto hoy que dentro de un mes y medio, ¿sí? Y en otro caso, en el marco de una audiencia obligatoria, me pasó que nos conectamos las partes, pero nunca el conciliador. Entonces, la virtualidad tiene problemas. La virtualidad tiene problemas. Nos plantea desafíos a todos y a todas. Pero los conflictos que tenemos en el Poder Judicial en general, repito, y en el Foro del Trabajo en particular, no son de ahora, se incrementan con la virtualidad. Y por eso entiendo que estamos lejos de poder encontrarnos al frente en este desafío, en esta batalla de crear entre todos y todas el expediente digital, pero sí coincido con la doctora Vulcano que es nuestra obligación tratar de hacerlo en conjunto, y por eso celebro este espacio de discusión, agradezco nuevamente a la asociación y a todos ustedes por su tiempo, por su paciencia, pero no haberlos aburrido mucho. Con esto doy fin a mi intervención y abro la segunda vuelta o el debate, lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Romina. La verdad, te agradezco mucho. Muy clara y impecable tu intervención. Antes de una segunda ronda, quería leer algunas de las preguntas que se fueron planteando en el chat a lo largo de las intervenciones. Esta es una pregunta que realizó Bettina Soberón para la doctora Vulcano, que pregunta en relación a si no se puede intentar alguna vía de comunicación nueva los abogados y abogadas y los juzgados. Refiere que muchos abogados se envían correos electrónicos y se puede hablar con las personas que despachan en los juzgados los expedientes y que muchas veces, a diferencia de lo que pasa en la Justicia Nacional, en la provincia de Buenos Aires existe la posibilidad de alguna comunicación entre los juzgados y los abogados para poder llamar por teléfono y hablar con alguien cuando se tiene alguna duda. No sé si la doctora querrá evacuar eso. Y también plantea, tanto ella como Cintia Bención, la posibilidad de generar que haya algún tipo de acordada o resolución de cámara para ordenar las notificaciones de demanda por telegrama laboral o carta documento. Bueno, pido la palabra para contestar todo lo que leí y para contestar a la doctora, porque es importantísimo, que son todas estas angustias que tienen y que uno de este lado, una parte las puede solucionar, otra parte no las puede solucionar,
porque ha quedado todo circunscripto a, es un acto jurisdiccional de la primera instancia, en la que quedamos todos los 80 juzgados absolutamente solos, cada uno con su acto jurisdiccional. En palabra, frase, no sé, paradisíaca, ese acto jurisdiccional donde después cada abogado se mueve con el acto jurisdiccional de cada juzgado, y ya no sabe dónde está. No me corresponde a mí, doctora, se lo contesto a todos, decirle al superior, que es mi superior, que el acto jurisdiccional está trasvasado porque corresponde a la Cámara organizar qué es lo que va a hacer con todos nosotros. Como lo decidió de esa manera, de entrada, corría el 20 de marzo, y lo decidió así, 31 de marzo, y lo siguió decidiendo así con los giros, cada juzgado, y yo fundamentalmente lo hice con oficios que tengo guardados, decidí pedir yo las cosas que quería pedir para poder trabajar. Entonces, ese acto, esa acordada, lo único que puede instar a que se provocar a que se realice son los abogados. Nosotros lo hemos pedido muchas veces, hemos tenido oficios y hemos tenido reuniones de jueces, no todos, pero algunos éramos, que pedimos que por favor nos escucharan, que nos dijeran, no lo logramos. O sea que lo de la acordada queda respondido de esta manera, muy tajante, pero es así. La segunda, en cuanto al traslado de la demanda por carta documento, tengo un proveído desde hace mucho tiempo, son como 5 meses, donde expresamente dispongo que se realice el traslado de la demanda por carta documento, haciéndole saber a la parte que en caso de ser negativa la notificación, se procederá con arreglo al 339 y 141, porque entendí desde un principio que la carta documento, si bien puede inmediatamente o tratar de lograr la inmediatez del traslado de la demanda, no suple la garantía de defensa en juicio, o sea, es un acto supremo, que no podría nunca darlo por cumplido cuando no se hizo lo que el código estaba estableciendo o está estableciendo. De ahí lo que decía al principio, que el esfuerzo de hacer un proceso digital a la luz de una norma que ya está establecida para no generar nulidades o inconstitucionalidades con el proceso que podría alterar la defensa en juicio y la bilateralidad. Dicho todo esto, el proveído es muy largo, es larguísimo. Lo tengo, lo aplico, lo llevamos a cabo, le hago reconocer, le digo que después le voy a reconocer el precio de la carta documento, porque sale un montón de plata, todo eso. Pero les voy a contestar otra cosa que es mucho mejor. Esto que lleva la jurisdicción nuestra está atrasada, todos lo sabemos, pero no todo el país está atrasado. Hay jurisdicciones que están muy adelantadas, con las que tuve la oportunidad de ir a buscar la conexión como hicieron. En Mendoza, una persona que me ayudó mucho a sacar soluciones, me facilitó cómo se hace para dar traslado de la demanda digital. Entonces me dijo, bueno, tienen que ir a la oficina de tecnología de la Corte, o de quien fuera, ¿no? Y pedir que en la máquina se abra la posibilidad de un link, se cargue, cuando se haga la cédula, a fulano de tal. Esa cédula tenía que, primero cuando uno carga la demanda en ese link, el link le da un número, el número uno lo copia, lo pega en la cédula del demandado y le dice, cuando reciba la cédula, abra este link. Y ahí le salía la demanda. Todavía no, 7 de julio. Todo el proceso le mandé. A la Corte, al doctor Fera, a Melman, a Gurruchaga, señoras y señores, yo no tengo la respuesta. Entonces, como todavía no estaba abierto Jean Lloré y no estaba abierto nadie, dije, vamos con la carta documento. Vamos con la carta documento y le hago saber a la parte, momentito señora parte, mire que si mañana no está notificado, yo tengo que proceder de otra manera, porque el que avisa no traiciona. Yo no le puedo decir alegremente, vayan con el 136, que total después cuando sale todo mal le declaro la nulidad. Y a propósito de esta nulidad, la sala, creo que es la primera de la Cámara Civil, declaró la nulidad del traslado de la demanda 136 y tengo acá el caso, que era lo que estaba buscando mientras estaba hablando la doctora.
porque dice, en un caso de urgencia, por un caso de familia, se admitiría la conexión mediante WhatsApp. Pero en un caso donde se va a poner en mora con efectivo resultado patrimonial de afectación de la garantía de defensa en juicio, no. Entonces, en este caso que salió hace 10 días o menos, dice, hágalo, que se llama el caso, y le digo la sala porque lo abrí a propósito, Sala A, Cámara Civil Sala A, y el 10 de septiembre 2020. La causa es Aseguradora Federal contra Coronel. ¿Y qué dijo? No, así no. Entonces, resguardando el derecho de la parte actora que quiere correr el riesgo y que si sale mal vuelve todo atrás, señores, háganlo. Yo el proveído lo tengo perfectamente establecido. Bueno, dicho eso, vamos a otra pregunta, que es muy importante, todo lo que a mí me interesaría que sepan las situaciones que estamos viviendo. Vamos con la objeción a los medios a las herramientas digitales que se cuentan hoy en día para poder conciliar. Bueno, yo le cuento a todos, si en algo tienen razón, que yo no creí que era tan así, que hay como no digo desprecio porque es una palabra muy dura, como un desmerecimiento a nuestro fuero, tienen razón. Yo no lo pensaba que era tan así. Pero bueno, hay un desmerecimiento. Cuando se creó la justicia del trabajo, lo dice Perón. Dice justamente, no llevamos esto adelante, va a ser muy difícil que podamos concretar los derechos de los trabajadores. Muy bien, lo dijo. El otro día, yo estoy tratando de armar con mi equipo de conciliadores, los chicos ya, algunos de ellos tienen hijos grandes y no sabe cómo hacer uno de ellos, que es un pionero en todo esto, Nicolás, que ha hablado con ustedes, que no sabe, que tiene una pasión por poder conciliar y poder hacer su trabajo, pero está la pasión que tiene, que me ha colaborado en todo, los resultados son los números, ¿no? Yo no tengo una sola audiencia que ha fracasado con datos de las herramientas, porque hemos insistido y se logra establecer la comunicación. No tenemos fracaso de conciliaciones. Le estoy diciendo que a día de hoy tenemos en un juzgado 22 conciliaciones y en el otro 37. Y estamos en el día 25. Y el mes pasado Nicolás solo concilió 37 expedientes. No tenemos problema con no uso lo que usan todos, porque siempre estuve convencida, tal vez me equivoque, pero como me dio resultado, lo bueno no se cambia, siempre me pareció que si yo le decía, señor trabajador, conéctese con el Zoom, a mí me iba a ver un trabajador que me va a mirar y decir, ¿qué es el Zoom? ¿O qué es el Meet? ¿Por qué? Porque yo decía, si los jueces hace 5 meses no sabíamos qué era, y muchos no sabíamos qué era, yo puedo partir de la base que no es tan conocido. En cambio, ¿quién no tiene un WhatsApp? Aparte, después me dijeron, no, pero eso lo podés bajar en el celular del WhatsApp, del común. Entonces, también me replicó interiormente el tema que hay algunos aparatos que son equipos, que son viejitos, entonces cuando le bajas una aplicación más, ya no tiene más espacio. Y aparte yo ¿qué le digo al trabajador? Le quiero llevar una solución, no un problema. Bajes el Zoom y el... No, yo directamente le digo, establezco la comunicación mediante este medio. Y, casualidad, mire, fue una maravilla, nosotros no lo vamos a cambiar, es más, compré 2 líneas y voy a comprar 2 celulares, porque ya los chicos, nada más con los celulares que me dieron de eso. Y bueno, y vamos a hacer el equipo de esta manera, con el resultado que estamos logrando de esta manera. Eso es lo que me está pasando, pero miren lo que me pasó, y ahí fue que entendí que tenían todos ustedes razón. Mando al licenciado Melman, un proyecto, un invento que generó Nicolás de conectarse en el trabajo con el internet que viene, porque una de las cosas que no tenemos es Wi-Fi, entonces yo tengo que dejar que cada uno establezca las conciliaciones en su hogar, porque si vamos al juzgado, al no tener Wi-Fi, no nos alcanzaría la plata para pagar abonos con datos básicos, con datos móviles, ¿no? Entonces, como no tenemos Wi-Fi, bueno, cada uno trabaja en su casa, ustedes no se muevan, no vayan al juzgado, qué sé yo, porque no hay Wi-Fi. Dice Nicolás, bueno, doctora, mire, se me ocurrió esto, voy a Melman, y le pregunto, esto, me dice, qué notable, qué inteligente propuesta, muy bien.
Me dice, no, pero usted tiene que comunicarse con fulano de tal, que me dio el nombre, y me dice, nosotros contamos, y acá viene lo que me lastimó, la verdad es la primera vez que lo verbalizo, ¿no? Me lastimó profundamente. Nosotros contamos con el sistema MIPI, qué sé yo cuántos sistemas contaba, nosotros no sabíamos nada de todo eso. Todos esos sistemas, que la tengo la carta ahí, la tengo en contestación de oficio, es lindos sistemas, pero eran para los demás, no eran para nosotros. No se supo en el fuero laboral que eso existía, y si se supo con algunos, no con todos. O sea, resulta ser que esto que cuentan es como decían, hay efectivamente un trato diferente. Hay una consideración, para no decir trato discriminatorio, decir una consideración diferente. No es lo mismo. Y la prueba está, todos los datos que tengo. Entonces, bueno, estamos situados en este lugar. No voy a cambiar esta estructura, este tiempo, este espacio en que nos han colocado. Es a fuerza de pulmón que vamos a lograr las cosas que queremos. O sea, si a mí no me dieron ni el MIT, ni cómo se llame lo que me tenían que dar, ni siquiera me hicieron saber que lo teníamos, bueno, está bien, pero vamos a hacerlo igual. Y es lo que yo denominé desde que empezó todo esto, sacar agua de la roca. O sea, nosotros sabíamos, y yo sé que voy a sacar agua de la roca, porque aun cuando me digan todo que no, nosotros vamos a seguir adelante y lo vamos a lograr. Eso en cuanto a las conciliaciones. Había otra cosa que les preocupaba y que a mí también me gustaría dejarlo en claro. Las respuestas. Las respuestas, yo tengo mi teléfono donde me llaman, te doy esto, me haces la gauchada, qué sé yo, no sabe ni con quién habla, yo le paso al equipo de conciliación, le paso al equipo que me está pidiendo la sentencia, conmigo habla todo el mundo, mi teléfono lo tiene todo el mundo. Es una cuestión personal, yo lo entendí así, pero ojo, entendamos que somos todos individuos, que cada uno toma decisiones personales de acuerdo a lo que entiende en tiempo y espacio. Yo entendí que este tiempo mío era así, este tiempo excepcional, donde la gente no tiene trabajo, donde la gente toda no tiene trabajo, los abogados tampoco tienen trabajo, donde no hay plata, yo entendí eso. Entonces, bajé línea a mi gente, le dije, hagamos esta patriada, pongamos a la altura de las circunstancias y después vemos todo lo que nos falta, pero hagámoslo. Y entonces en esa inteligencia, la cosa salió de esta manera, pero no, cada juez, no se olviden una cosa para no juzgar a los jueces, nadie nos dice qué tenemos que hacer, porque si existiera alguien de arriba que diga, hagan esto, todos nos callaríamos la boca, lo haríamos, pero no tenemos, porque tenemos actos jurisdiccionales, y está todo inmerso en eso. Traslado de la demanda, si atendes el teléfono, no sé. Yo lo miro así, me hago cargo de lo que estoy diciendo, bueno, me doy por satisfecha con lo que contesté, porque si no hablo más y no quiero hablar más, no quiero hablar más. La otra respuesta, ¿cuál es? Que me dijeron, sí, el tribunal 2, y Orsini antes de ayer lo hizo, Necochea también, y yo tengo otra idea, si fija, mire, ¿sabe por qué no lo hacemos nosotros? No lo hacemos porque nosotros no pueden concurrir las personas al fuero, al edificio, no pueden porque está todo mal, no pueden porque nosotros somos de Cava, y Cava está mal, Cava tiene mucho contagio, entonces, con muy buen tino, dijeron, no entra la gente. Y les voy a decir una cosa, no entren mejor que no entren ustedes tampoco, porque 2 por 3 hay un caso que se nos está pasando en los juzgados, que ya nos mete miedo. Yo tuve el caso de un empleado que me desesperó porque estaba enfermo y habían ido justo 2 más, que nunca va nadie a ese juzgado del que estoy subrogando, y yo creí que me moría porque dije, ¿en qué fallé que se me está contagiando la gente? Es una situación medio es personal, pero realmente fue una situación desesperante, en ningún momento me sentí tan mal como en ese momento. No terminaba nunca de pedirle disculpas de lo sacada que estaba, porque me parecía que se habían contagiado. Me pasó a mí, se contagió uno solo, que en realidad lo traía él de afuera, no es que se contagió en el juzgado, pero
El tema es, se podían haber contagiado todos. Y el tema es, ¿y si viene la gente de afuera también? ¿Y si los nuestros están sanos y el de afuera también viene contagiado? Entonces, la prevención que tomó la Cámara realmente es inteligente, es sabia. ¿Y cómo hacemos? Usted dígame a mí, ¿ustedes cómo hacen? Bueno, nos encontramos en el kiosquito. Cuando tienen un documento muy grande que quieren ir a buscar, nosotros nos encontramos 9:30 en el kiosquito. De abajo hay un kiosquito de diarios. Entonces vamos, le damos el documento, vamos con el libro de recibo, le damos tomate, bueno, y solucionamos el tema. Porque no tenemos que estar entre hacerle caso a la Cámara, que tiene razón, y darle las cosas que quiere el profesional, que tiene razón. Bueno, unime las dos cosas, y hay que buscar un punto medio. En esas dos cosas se logra eso. Y con el, no sé, creo que estamos hablando, y con el testigo, yo cuando abra, con distanciamiento va a abrir. Yo tengo despachos de 1,25 metros, 1,5 metros. Entran dos, no sé, el testigo tendrá que estar en la puerta, con una mampara. No hay 1,5 metros. Cuando abra, y con distanciamiento, yo ya iré cómo voy a hacer. Voy a intimar a las partes para que me traigan los interrogatorios. Le voy a dar traslado mutuamente, como si se fuera a extraña jurisdicción. Con esos 2 traslados, ejercido el derecho de defensa de cada uno de los abogados para poder preguntar a su testigo y para poder repreguntar al testigo de la oposición, puesto, se llamará a la audiencia. Audiencia a solas, el audiencista y el testigo. El celular abierto, señores, escuchen la audiencia. Con lo que tomo con el interrogatorio de ustedes que están en el expediente. Eso lo puedo hacer cuando el testigo, uno solito, pueda entrar, cuando mi empleado pueda entrar. Pero si no puede entrar nadie, ¿qué voy a instar? ¿A quién le voy a decir? ¿En la cancha de San Lorenzo que voy a tomar la declaración? No puedo. No puedo. Entonces ya hay cosas donde voy a decir, bueno, sí, la idea la tenemos, ¿cómo la ponemos? No, eso no se puede. Hasta ahí llegamos, hasta el testimonial, hasta la testimonial. El expediente está terminado, yo ya lo tengo terminado, listo, la testimonial está ahí. Cuando abran, la manera será esa. Porque mi edificio, como dijo Martín, y como dijo la doctora Cañal, y como dicen todos, no resiste el distanciamiento. No, yo les voy a contar algo gracioso. Después de lo que me pasó, que se pueden contagiar, ahora van 2, ¿no? Bueno, para pasar por el pasillo, que es de 1,5 metros, se podían encontrar caracoles. Tiene una campanita con un silbato. Cuando va a pasar uno para el baño, toca la campanita. El otro se queda en el despacho. Y después, cuando sale el otro, sabe que tiene el libre. Esas son las maneras que estamos trabajando. No me quejo de eso, pero es la realidad. Bueno, otra cosa que no sé qué otra cosa me preguntaron, pero se me cayeron los anteojos. Bueno, esto era otra cosa, los tribunales 2, Necochea tiene lo mismo, y ellos van con ese sistema, Zoom, Meet, qué sé yo, que pusieron ellos, nosotros tenemos otro. Y le pido contestar todo. ¿Cómo se puede? Esto, sí, todos preguntan lo mismo, no sé. ¿Cómo se puede hacer para que la cámara nos escuche? Ustedes. Ustedes, algo que vayamos todos, pero sería un acto de rebelión que en este momento no correspondería. La verdad, no. Yo creo que vamos a lograr mucho más trabajando como llegamos hasta ahora a trabajar juntos, teniendo empatía. Por eso parecía un canto como de sirena mi primera exposición, después vinieron todos ustedes y dijeron, pero no, es que, claro, viste, yo ya pasé por todo ese derroteo desde el 31 para que le den los giros en los 14 millones que tenía yo depositado en los 2 juzgados, tuve que hacer poco menos que una pancarta, llamé a todas las asociaciones, entonces yo más o menos estaba ubicada. Lo que podemos hacer es con cabeza, es decir, luego de una reunión que se ha tenido, se solicita y pedir hasta o hacer un proyecto, o hacer un proyecto de acordada, o presentar ya documentos para la revisión de la excelentísima Cámara, pero ya más o menos como medianamente elaborados. El anteaño pasado, y está la doctora Elida Pérez, que no me deja mentir, hemos trabajado un montón sobre cómo hacer las acordadas, cómo estar en varios temas que son fructíferas y no han quedado en la nada porque era un proyecto para modificar
el proceso laboral que quedó en nada, realmente, no se pudo llegar a algo. Bueno, se podría a lo mejor ideando de tocar la puerta de la Cámara si nos pueden atender para hacer una acordada, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podríamos hacer? Podríamos ir con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados también tiene mucha fuerza, mucha. También podríamos ir a ver al doctor Lugones. O sea, yo no sé, podríamos agotar las instancias y poder ir todos juntos. No sé, pienso que es tiempo del desafío, es sacar agua de la roca. Ese es el desafío. El desafío es, está bien todo lo que tenemos, pero vamos por más porque nos faltan más cosas. No quiero yo, antes, ustedes son abogados, siempre se decía cada jugadito con su librito. Bueno, ahora es peor, cada jugadito, o sea, con lo que el dos libritos tenemos, el de la Helio a nuestra interpretación y el de la digitalización a nuestra interpretación. Pero es lo que hay. Si pudiéramos hacer algo distinto, ustedes lo van a lograr más que nosotros. Bueno, creo que les contesté todo. Y si me queda algo, por favor pregúntenmelo, porque creo que el espacio más saludable es el de hablarnos y el de saber cómo hacemos entre todos nosotros para manejarnos, cómo podemos tener ideas. Por ejemplo, a muchos abogados les comento, pidan la audiencia si no quieren, díganme qué expediente necesita o qué expediente podría ser para conciliar. Pídanme mande un escrito. Si no quieren aflojar o mostrarse débil ante la contraparte, perfecto, nosotros vamos a fijar las audiencias y después ahí se hace una, dos, me hubiera gustado que estén los chicos que son los que toman audiencias, no concilian ese día, concilian a lo mejor la semana siguiente, y si no, las partes traen el acuerdo. ¿Por qué? Porque se encontraron, hablaron, sacaron, y dale de acá, y dale de allá, y cierro con uno, y abro como si entrara y saliera de la sala de audiencia, cierran las llamadas, los videos, vuelven a abrir la llamada, hasta que se ponen de acuerdo o dicen lo vamos a seguir trabajando. Y ya está el acercamiento. El tiempo es muy malo, las dificultades que hay de todo tipo son muy severas, y eso me parece a mí, no sé si la lectura es correcta, ayuda a que uno replantee si realmente un arreglo no es favorable, me parece. Bueno, creo que quedó todo dicho, ¿no? Si hay algo me lo dicen ustedes. Gracias. No, muy claro, Estela, la verdad te agradezco porque realmente, lo digo en carne propia, por la experiencia que he tenido, ellos son uno de los juzgados que más le ponen dinámica a la situación actual. Lamentablemente creo que no son todos los juzgados que toman la misma iniciativa que vos. Muchas veces estamos frente a situaciones nuevas con un procedimiento del siglo XIX y no logramos que algunos juzgados se animen a incorporar y actualizarse, ¿no? a las nuevas tecnologías, como ha pasado hace unos años con el tema de los electrónicos, que había jueces que no se atrevían a transferir directamente a las cuentas de los trabajadores. No sé si alguno de los expositores o expositoras quieren dar algún bocadillo. Yo tal vez, Juan, si me permite, el resto de los compañeros participantes y de todos los que están asistiendo a este debate. En primer lugar, agradecerle tanto a Martín como a Estela la participación, ¿sí? Siempre es bueno encontrar un punto de diálogo entre trabajadores y jueces. No sé si se dará siempre así en todos los juzgados, de que puedan hablar directamente sin temor reverencial y sin temor a represalias entre trabajadores y jueces, así que celebro que esto lo hayamos podido conseguir en este ámbito. Mi preocupación, y se las quiero transmitir a ustedes, es que ¿qué vamos a hacer el día post pandemia en cuanto a situación edilicia? La situación edilicia es trágica, porque no tiene otro nombre, es trágico. Todos sabemos en qué condiciones se trabaja y no creo que eso mejore aún con la menor afluencia de litigantes a los juzgados, productos de la digitalización de los procesos.
Yo soy bastante pesimista en ese aspecto, en tanto sigamos como estamos hasta ahora, ¿sí? Yo invito se lo comento a Estela como magistrada, se lo comento a Martín como representante de los trabajadores. Me parece que las asociaciones de jueces y el sindicato, me parece a mí que tienen que tomar una iniciativa aún más activa en tratar de solucionar esta situación. Van a encontrar, creo yo, el respaldo, el acompañamiento de los abogados laboralistas que tomamos este compromiso de ejercer la profesión de esta forma y no en la procura de un cobro de honorarios exclusivamente, sino por el compromiso con la causa laboral. Así no se puede trabajar, va a morir alguien, y no soy extremista, se está trabajando en una situación tétrica. Y este tema no está en agenda. No está en agenda. Cuando se debate la necesaria reforma judicial, no se está debatiendo la realidad del fuero. Y no estamos hablando del fondo anticíclico que tiene la Corte, que si hay algo que no va a hacer, si esto sigue así, es destinar un solo centavo para la mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores judiciales y de los magistrados laborales. Así que yo invito a que este sea el puntapié, este diálogo haya sido el puntapié inicial de un diálogo que debe continuar, en que tenemos que sumar acciones. No puede quedar esto únicamente en medidas de acciones directas que en este contexto de la pandemia no resultan tan efectivas. A mi humilde modo de ver, no estoy criticando el paro, no soy quien para decirle a los trabajadores cuáles son las medidas de acciones directas que deben de tomar. Lo planteo únicamente que parecería, mirándolo de afuera, que no resultan efectivas, porque no está en agenda de la clase política y de la Corte en modificar la situación. Simplemente los invito a que sigamos reflexionando más allá de este encuentro. Hay que buscar una solución. Yo no quisiera que haya algún litigante o un trabajador judicial o un magistrado con riesgo de vida, producto de la desidia, el abandono y la falta de preocupación de la clase dirigente y de la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, producto de la situación en la cual nos encontramos. Así que sé que hay muchos trabajadores judiciales que están viendo este debate. Los invito a que dialoguemos y que encontremos alguna acción en concreto para llevar a cabo y que exceda la cuestión de las acciones directas. Bueno, Estela, habías pedido vos la palabra, no sé si... Ahora, como pasan tantas cosas, me quedé tan compenetrada en lo que dijo Gastón que realmente... Ah, sí, ya sé por qué pedí la palabra. Yo quería pedir la palabra porque públicamente quiero darle gracias a los empleados del 37 y del 40. Sin ellos hubiera sido imposible todo lo que se hizo. Y fundamentalmente a Marina del 40 y a Nicolás y a los dos que se agregaron hace poquitito. Pero todos los empleados, todos, a Juan, el prosecretario, a Susana, que son las 6 de la mañana y ellos se ponen a trabajar. A las 2 de la tarde hacemos una broma, me sacan tarjeta roja cuando me equivoco, o sea, esa cosa que hace, yo quiero honrar a los trabajadores. Honrar la palabra, a los que no entendieron, ya van a entender. A los que entendieron, hay que hacer un monumento. Hay que hacer, y voy a decir una cosa, está bien, hoy hicieron paro, pero mira, Gastón, te voy a contar algo. Yo no voy a promover el paro de nadie, ¿no? Porque estoy en el lugar en que estoy. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Cuando digan los trabajadores judiciales cobran plata, el sueldo lo cobramos, sí, lo cobramos. Más que nada los chicos lo cobran, ¿sí? Pero los chicos, ¿sabes qué? Yo puedo tener una computadora y dos, como me tuve que poner un banco, parece dos juzgados ahí en mi casa. Pero los chicos pagan su wifi, pagan la computadora y el arreglo que hicieron. Entonces, pagan la luz, porque las lamparitas se van quemando. Mira, ahora que estoy todo el día acá dentro de mi casa, me doy cuenta que las lamparitas se queman. Y no sé cuántas cosas, y ese sería el aporte que no se descontó del sueldo como otras especialidades u otros profesiones, y que los empleados judiciales han hecho el 100% de todos esos gastos.
de esa amortización de la máquina, de esa amortización del wifi, del celular que están todo el día hablando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso también sería bueno que se diga, el aporte del Poder Judicial fue el 10% del sueldo que está corporizado en estas cosas. Y a todos ellos, la verdad, me saco el sombrero. A todos los que entendieron y no trajeron problema, me saco el sombrero. A los que no pudieron entender, ya van a entender, porque lo que nadie les va a quitar a todos, a todas, es que somos parte de esta de este cambio de la historia que ni nos imaginamos que íbamos a vivir. Eso nadie lo va a sacar. Así que bueno, gracias y disculpen que sea medio larguera o apasionada. Les pido 1000 perdón. No, por favor, muchas gracias. Estela, no sé si quieren aportar algo más. Romina, Tincho. Sí, puedo. A ver, no, ahí se plantearon muchas cosas. Creo que tampoco se pueden agregar muchas cosas más. Sí, quería tomar algunas cuestiones que se plantearon para finalizar rápidamente. Coincido con Romina en una cuestión que tiene que ver con la falta de perspectiva de género en general en el Poder Judicial. Es un atraso que todavía, en el cual todavía no se ha avanzado lo suficiente. No es que no haya habido ninguna medida, pero no se ha avanzado. Digamos, el Poder Judicial no está acorde al contexto en el cual el movimiento de mujeres está avanzando. Me parece que ahí hay una falencia, y también tenemos que, desde la herramienta sindical, tenemos que tomar este punto. Nosotros tenemos compañeras en la comisión interna que vienen desarrollando un trabajo, la verdad que es para destacarlo, pero en general me parece que tenemos que tomarlo como autocrítica, en general. Sobre todo los hombres, me parece. Los hombres, que somos generalmente los que más reproducimos, digamos, la cultura machista que nos atraviesa. En ese sentido tenemos esa falta en el Poder Judicial y hay que avanzar mucho más. Hay compañeras trabajando y obviamente muchos de nosotros en el camino de construirnos paulatinamente. No voy a agregar mucho más de eso, ni tampoco quiero agregar mucho más, pero sí quiero tomar lo que decía Gastón respecto al tema del examen de ingreso. Desde el Foro del Trabajo tiene una tradición de 50 años en lo que hace a ingreso, a examen de ingreso. Hubo un periodo desierto donde eso se suspendió y fue aprovechándose que se planteó, ¿no? Recordamos la reforma judicial del 2013, que implementó la ley de ingreso democrático para todo el Poder Judicial, pero la Corte nunca la reglamentó. Y fue en ese periodo, sí, por ahí alguno me corregirá si me equivoco, entre el 2011 y 2016 que no hubo examen de ingreso, pero siempre desde el sindicato en general y desde la comisión interna dimos una lucha para recuperar ese proceso, y nosotros desde la comisión interna levantamos la bandera de la aplicación del ingreso democrático que está vigente, básicamente. Después se mencionaron muchas cosas más, pero sí lo que quiero resaltar nuevamente es las condiciones también requieren las herramientas de trabajo. Eso es una falta que tenemos en el fuero, es consecuencia también de lo que planteamos, creo que todos lo planteamos, de la desidia provocada por una decisión política. Eso no tenemos que dejar de mencionarlo, es una decisión política, por acción o por omisión, que el fuero del trabajo haya quedado relegado como el último de los fueros cuando no debería ser así. Había muchas cosas más, pero la verdad que no, me parece que se dijo todo. Creo que las dificultades que hay entre un juzgado y otro tienen que ver justamente con cuestiones históricas, con dificultades en las cuales hay que avanzar. Las subrogancias también, en ese sentido, son un problema, que sigamos teniendo juzgados con vacantes y que haya jueces que se tengan que hacer cargo de 2 juzgados. Coincido un poco en ese sentido, en algunas cuestiones que planteaba Gastón. Digo, yo no es que la quiera traer, pero en su momento hasta fui crítico con mi vieja en ese sentido, de que me parecía que las subrogancias
había que tratar de eliminarlas. Y hablo de una persona que creo que muchos de los que están acá saben que hizo valer el derecho protectorio del trabajo como pocos y pocas en el fuero. Así que bueno, no hay mucho más que agregar. Yo la verdad les vuelvo a agradecer y sí coincido en que está bueno que tengamos estos encuentros para avanzar en mayores soluciones. Y bueno, hacia adelante vamos a tener que ver cómo plantarnos aún más para poder solucionar estas problemáticas que no son fáciles. Tienen que ver con cuestiones de poder que evidentemente están enquistadas hace mucho tiempo. Así que desde mi parte y desde parte de los empleados y empleadas les agradecemos de vuelta por habernos dado este espacio. Yo, perdón, Juan, si me permitís, muy cortito. Primero que nada, como hincha de San Lorenzo, doctora Vulcano, le digo, hagamos las conciliaciones en la cancha de San Lorenzo. Vamos a partir por esa base. Después, ya... En el Carrefour. No se pase, por favor, no se pase, porque veníamos en buenos términos, pero esto puede terminar mal. Claro, ya estamos hablando cosas serias. Bueno, estamos hablando de temas complicados, estamos entrando en un terreno pedregoso. Hablando en serio, agradezco muchísimo las respuestas que tanto la doctora Vulcano como Martín nos dieron desde el lugar que cada uno ocupa, y desde ya creo que puedo en este sentido hablar por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Nosotras estamos a disposición con la intención y la voluntad de trabajar en conjunto, de poder colaborar en lo que sea posible, con solidaridad, como lo hacemos siempre con los compañeros y las compañeras del Poder Judicial, y siempre con la intención de sacar adelante de la mejor manera el trabajo que en definitiva es el que todos y todas hacemos en pos de la defensa de la clase trabajadora. De esto no me cabe ninguna duda. Así que, no solo desde la asociación, sino en lo personal también ponerme a disposición en este sentido. Me parece que este es un buen puntapié inicial y ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto para tratar de resolver algunos de estos problemas. Seguramente no logremos resolverlos todos, pero algunos podremos como mínimo encaminarlos. Yo creo que esto es posible. Así que bueno, empecé muy para abajo, pero me voy un poco más entusiasmada. Me parece que me voy con un poco más de optimismo de la reunión. Bueno, muchas gracias, Romina. Gracias a todos. La verdad, me voy muy contento con esta discusión. Creo que tiene que ser como decís, el puntapié inicial para empezar a discutir entre todas las partes, como me gusta decir a mí, de los dos lados del mostrador o de los dos lados de la mesa de entrada, trabajadores y trabajadoras judiciales con los funcionarios judiciales y también los abogados y abogadas que estamos litigando, empezar a articular de alguna manera para que podamos mejorar el funcionamiento de la justicia del trabajo. Creo que es el tiempo de que empecemos a articular juntos, también con las organizaciones, que nucleamos a los abogados, de empezar a plantear a las autoridades, no solamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sino también al Consejo de la Magistratura y a la Corte, que den creo que esta desidia que hay sobre la justicia del trabajo no tenemos que permitirla y tenemos que trabajar para que esto mejore de cara al futuro. Entonces, bienvenidos sean estas discusiones, bienvenidos sean estos debates. Le vuelvo a agradecer a las 4 intervenciones que estuvieron excelentes y de paso quiero invitarlos la semana que viene. Hacemos una nueva actividad el día jueves a las 18 horas, un curso online sobre licencias especiales durante la pandemia COVID-19, una actividad que está a cargo del doctor Leonardo Elgorriaga, y es una actividad que no tiene costo para los trabajadores y trabajadoras judiciales, así que participar también en el contexto de la formación y la capacitación que necesitamos todos, también quienes se desempeñan en el Poder Judicial. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima y a seguir la pelea. Un abrazo para todos. Chao.